Hablaremos entonces del almanaque equivocado de la dinastía Ming. En los tiempos de la dinastía Ming prevalecía la filosofía taoísta. Entonces se creía que la ley del universo, bueno, que eran taoístas, seguían el camino. Entonces esa doctrina atravesaba incluso los actos de gobierno. Y el hombre debía incorporar su vida y su trabajo a la obra del Tao. Solo cuando lo lograban le eran accesibles la felicidad y el bienestar en armonía con el orden divino, etc. Para lograr armonía con el orden divino, el emperador proveía a sus súbditos todos los años un calendario exacto. Se trataba del libro de instrucciones para los tiempos. Era creado todos los años por el Tribunal de la Matemática y se colgaba en la pared sur del Palacio Imperial. Se sabía que el año tenía 365 días y 6 horas, y que 19 vueltas del Sol coincidían con 325 vueltas de la Luna. Usaban relojes de agua para determinar otros tiempos, tiempos estelares, tiempos de los planetas, tiempos de circunvalación de la Luna, etc. Conforme a un rito especial, se dictaban las palabras del calendario. Los empleados del Tribunal Matemático, cuando lo presentaban, ¿no? Cuando presentaban el calendario, estoy oyendo pasos, por eso, ¿qué tal? Buenas tardes. Y empiezo de nuevo. Cuando presentaban el calendario todos los años, había una ceremonia más aburrida que no sé qué, iban todos en traje de gala, en procesión, ahí al pabellón del dragón, depositaban los calendarios de los ejemplares, ¿no?, destinados al emperador, con toda pompa, una cosa aburridísima. En el calendario con letra roja y negra se anunciaban respectivamente los días favorables y desfavorables. Los días que eran aptos para la labor del campo también estaban ahí, o para celebrar el matrimonio, o para mudarse, o para reparar un barco, o para un entierro. El mejor día para un entierro siempre es después que uno se ha muerto. Cada día tenía la correspondiente consideración. Quien seguía exactamente estas indicaciones del calendario podía estar seguro del éxito de todas sus empresas. Para el emperador el calendario era el instrumento que le permitía gobernar. Si el Tribunal Matemático había fijado el comienzo del año con total justeza y exactitud, también se conjeturaba que el calendario garantizaba el orden. Pero si algún error se había introducido en los cálculos de los astrónomos, entonces el calendario, en vez de guiar al pueblo de acuerdo al Tao, lo desviaba del camino del universo y se producían terribles trastornos. Y mejor todavía, trastornos. Ocurrió que durante muchos años la cosecha en China fue mala en una época, en la época de Wanli, del emperador Wanli. Cosechas malas. Bueno, los ministros afanaban como cuervos. El emperador apenas si podía hacer cumplir sus órdenes. De todos modos, ya sabemos por Kafka lo difícil que era, por Kafka, que jamás estuvo en la China, sabemos que era muy difícil hacer cumplir órdenes en un país tan extenso, de modo que a veces cuando se cumplía una orden, ya el emperador que la había dictado estaba muerto. Pero en ese tiempo era especialmente difícil que las órdenes se cumplieran. Todos aseguraban que el imperio chino había caído en el desorden y todos decían que eso ocurría porque el calendario estaba mal hecho. Entonces el emperador discutía con los ministros para ver cómo podía romperse aquella circunstancia tan desdichada. Y finalmente fueron a buscar a unos jesuitas. Hemos hablado mucho aquí de los jesuitas en la China. Habían quedado algunos después de la muerte de Matteo Ricci, y estos sabios jesuitas fueron consultados. Le pidieron entonces al emperador, los jesuitas, el calendario para estudiarlo, a ver qué decía. Y comprobaron que el Tribunal Matemático se había equivocado groseramente en algunas consideraciones. Bueno, todo esto consternó muchísimo a los cortesanos, pero muy pronto el cielo vino a dar la razón a los jesuitas. En China, los eclipses de sol eran
considerados con mucha seriedad. El emperador debía ser informado un mes antes para dirigirse a mirar al cielo con sus mejores insignias. Los jesuitas habían indicado la hora exacta para un eclipse y ese eclipse no estaba en el calendario. Y el eclipse se produjo. Entonces el emperador ordenó que echaran a todos los del tribunal matemático y pusieran a amigos de los jesuitas para trabajar con metodología europea. Un jesuita llamado Adam Scholl fue el encargado de llevar a cabo la reforma del calendario. Scholl hablaba 6 idiomas, era experto matemático, astrónomo y muy hábil para fabricar artefactos. Son virtudes muy jesuíticas estas, al menos muy jesuíticas de aquella época y de la China. Antes de esta corrección del calendario, cayó sobre la dinastía Ming el desastre que necesariamente tenía que originar un gobierno con calendarios mal hechos, ¿no? Aparecieron revueltas interiores, los tártaros en el norte aprovecharon estas revueltas para invadir, y cuando los ministros y los generales ya no sabían cómo sostenerse, entonces ahí apareció Adam Scholl, el jesuita, y les enseñó a fundir cañones. Fundan cañones, a gestar un arsenal con técnicas europeas, y así los tártaros fueron rechazados, la revolución se detuvo, etc. Pero a pesar de todo esto, un ejército de rebeldes consiguió llegar a la capital y conquistó el palacio. El emperador Guan Li se suicidó. Y en realidad quedaba un último príncipe de la dinastía Ming que fue desterrado. Se había convertido al cristianismo, murió en el destierro convertido al cristianismo. Se había cambiado de nombre, lo llamaban Constantino, que no es un nombre muy chinesco que digamos. La dinastía sobreviniente, los manchúes, supo de los jesuitas y se interesó en ellos. A los jesuitas en realidad les daba igual quién gobernara en China. Lo que querían era conquistar la China para la fe de Cristo, eso querían los jesuitas. Entonces asistieron al llamado, les encargaron a los jesuitas un nuevo calendario y lo nombraron, los manchúes, a Adam Scholl, director del tribunal matemático. Recibió la dignidad de un mandarín de primera clase. Y el calendario de Scholl era muy preciso en cuanto a coincidencias con eclipses. Entonces el emperador publicó un edicto conforme al cual no solo la ciencia europea era aceptada, sino también el cristianismo, ya que estábamos. Sí. Ya que aceptamos el telescopio, ¿por qué no hacernos cristianos? Era una conjetura mejor que otras, que se toman con el mismo resultado. El caso es que 10 eunucos de la corte se hicieron bautizar. Se dio protección a los misioneros, se los dejó predicar libremente, pusieron una iglesia en Pekín. No parece el mejor lugar para poner una iglesia. La reputación de Scholl se elevó de tal manera que pronto empezó la envidia, ¿vio cómo es? Cuando el emperador murió, el que los había favorecido, y llegó al poder un consejo que gobernó en nombre del hijo del emperador, que era un chico, Kang Yi. Este consejo era anticristiano. Chao. Apareció en escena un matemático chino que aspiraba a la presidencia del tribunal, lo acusó a Scholl de traidor a la patria, tenía cara de traidor a la patria. Un chino llamado Scholl no parece muy nacionalista. Lo llevaron ante un tribunal y lo condenaron a muerte. Kang Yi, el chico, se hizo cargo del imperio, no se hizo cristiano, pero les dio cierta tolerancia y fue un gran emperador. Un emperador excepcional, porque tenía la costumbre de llamar a su corte a todos los que sabían. Tenía un gran amor por el conocimiento. Un día le presentaron a Kang Yi un mapa con la explicación del cielo en chino. Y tenía ese mapa todo el sistema de Copérnico. Y así se enteró Kang Yi de la rotación de la Tierra alrededor del Sol. Esta revelación le causó tanta impresión que se encerró en su habitación y no recibió a nadie durante 2 meses. No es para menos. Cuando yo me enteré de que en realidad la Tierra giraba alrededor del Sol,
también me encerré, no digo durante 2 meses, pero durante una semana, y me negué a hablar con mis familiares. Y es una noticia evidentemente perturbadora. Antes de morir, y se hizo nomás cristiano, porque parece que gracias a las medicinas de los jesuitas pudo pasar sus últimas horas sin dolores. Con píldoras francesas, con polvos indios y con vino español, los jesuitas ganaron muchas almas para el reino de Cristo. Pero a la muerte de este emperador, la sucesión fue nefasta para los jesuitas. El Tribunal de Rito de Pekín inició la revisión del cristianismo, se lanzó un edicto en virtud del cual fueron destruidas numerosas iglesias y aprisionados 300.000 chinos que se habían bautizado, a los que se les obligó a renegar de la fe. Renieguen de la fe, ¿qué tanto? Y renegar. No es nada, 300.000 chinos es como decir. Es poco, pero es mucho. Y así terminó el éxito de esta forma evangélica que tenían los jesuitas, que era a puro deslumbre intelectual. Y no me parece mal, yo que no soy muy jesuítico, que digamos, esa forma, no de convencer, no tanto de convencer o de persuadir, para convertirse para una religión, pero el talento en acción es siempre mejor que una maquinaria propagandística. Es más convincente un jesuita que describe y predice los eclipses con total exactitud, o que construye artefactos, o que alivia los dolores, o que conoce las ciencias del cielo y de la tierra. Es más convincente que un aviso repetido 10.000 veces. Así que me parece que tendríamos que aprender de aquellos jesuitas que estuvieron con la dinastía Ming de esta forma de persuasión. La persuasión del talento en acción. La persuasión del hombre inteligente que actúa y cuya acción se puede verificar. Casi no se está usando. Casi no se está usando. Pero yo convido a los amigos, incluso a los amigos que comparten mis ideas, a que empiecen a buscar el convencimiento, que los afirmen esas mismas ideas, no en prejuicios, no en convicciones que ya traíamos de nuestra casa, sino en una nueva búsqueda. Aunque esa nueva búsqueda nos lleve a los mismos lugares de donde venimos, pero busquemos otra vez. No dejemos, no tratemos ni de convencer a los que no piensan como nosotros con procedimientos de hipnosis, y no los usemos no solo para los demás, no los usemos ni con nosotros mismos. No nos hipnoticemos con lo que sabemos, repitiéndolo una y otra vez pensando que es verdad. Más bien, demos unas vueltas por ahí a ver qué es lo que andan pensando los hombres que saben hacerlo. Y a lo mejor nos afirmamos en nuestras convicciones. Pero ya no por salir siempre con los mismos giles, sino porque hemos visto que hombres más sabios que nosotros también hacen funcionar la razón de la misma manera. Todo eso me dijo el discotecario. Oh, ¿qué le pasó? ¿Qué día tenía? Lo habían cambiado ese día. Claro. Lo echaron, creo. Y por eso, estaba en la adversidad. Y al enterarse de todas estas intrigas que había en la corte de la China, que esto y que lo otro, bla, 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 me encajó un tango que, según él... No, pero no se ponga así. No. Me acordé ahora de una cosa que no tiene nada que ver y me puse a llorar. Un tango que, según él, describe esas intrigas palaciegas. ¿Ah, sí? Sí, se llama Trenzas. Ajá, y sí. Sí, evidentemente. No quedan dudas. Y va a tocarlo Juan Trepiana, lo toca y no lo canta nadie, justamente para acentuar la referencia a la China, que es mucho mayor si no se canta. Trenzas toca nuestro querido pianista Juan Trepiana. Adelante.